el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de acá y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió acá con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos por medio de tu palabra. Llévate, Dios mío, toda irreverencia, toda distracción, Señor amado, preocupación. Te las entregamos a ti y háblanos, Señor. Enséñanos, fórmanos, capacítanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se puede sentar? Esta mañana voy a estar enseñando. Vamos a utilizar la Biblia. Y vamos a estar hablando bajo el tema la necesidad del discernimiento en la iglesia. La necesidad del discernimiento en la iglesia. La necesidad. Y es que en este tiempo estamos viviendo una época en donde abundan voces. En el texto que leímos, ¿cuántos profetas habían que estaban hablando? 400 profetas. ¿Qué estaban preguntando los reyes? ¿O qué estaba preguntando el rey Acat, el rey de Israel? Si subía a tomar a Ramón de Galá. ¿Qué dijeron los 400 profetas? Sube. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que los profetas inventaron eso? ¿Ellos lo inventaron? No. Ellos escucharon voces. Ellos escucharon voces. Y hay que aprender, hermano, que no todas las voces son de Dios. Todas las voces no son de Dios. Ellos escucharon voces. Lo que ellos dijeron no se lo inventaron, sino que ellos escucharon voces. Pero ¿a quién escucharon ellos? ¿A quién escucharon ellos? Al espíritu de mentira. Y espíritus de mentira. Hay espíritus engañadores. Entonces, todas las voces uno no puede decir, Dios me dijo. Porque hay voces que son de demonios. Hermano, escuche estos principios. Hay 3 clases de voces. 3 clases de voces. Empezamos. Número 1, la voz de Dios. Número 2, la voz tuya, la voz mía. Y número 3, la voz de los demonios. De todas las voces que se escuchan o que se escuchen no son de Dios. No son de Dios. Yo tuve me vino esta voz. Y hermano, y hay gente que le viene una voz y entonces habla como si fuera de parte del Señor. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a eso. Porque estamos viviendo un tiempo donde hay muchas voces. Estamos viviendo en la era de los 400 profetas. Ahora usted prende YouTube, eso es profeta por todos lados. Y profeta, y profeta, y profeta, y profeta, y profeta, y profeta. ¿Hay que anular a los profetas? No. Porque tampoco nos podemos ir a la otra orilla. Que hay gente que dice, no, que hay muchos profetas falsos, pero eso no quiere decir que no hayan profetas verdaderos. O sea, no podemos ser extremistas, no podemos tener un pensamiento extremista, porque entonces estamos anulando a la voz del verdadero profeta. Habían 400 profetas, pero había uno que era verdadero. ¿Cómo se llamaba el profeta que era verdadero aquí? Micaías. Micaías. Y aquí hay algo que yo creo que este no es el momento para hablar. Alguno dice, pero ¿por qué Dios
Dios le envió espíritu de mentira. No, Dios lo permitió. No es que Dios miente, Dios no miente. Y Dios lo permitió porque estamos hablando de Acat, un rey con idolatría severa, donde ya Dios lo iba a juzgar. El juzgamiento fue tan teso de parte del Señor que ellos escucharon a los 400 profetas. Micaías le habló de manera irónica. No, vete que vas a tener la victoria. ¿Qué le dijo acá? Oye, dime la verdad. Cuando le habló la verdad, le habló derrota. Y a pesar de eso, ¿qué pasó? Se fueron a la guerra. Y aún Josafat, el rey de Judá, se fueron a la guerra. Y la instrucción del rey de Siria es: maten al rey de Israel. Pero cuando tú lees, el rey de Israel se disfrazó. Era difícil de encontrarlo, pero dice que un soldado tomó su arco y lanzó a la aventura. Aquí en la costa dicen a la de Dios. A la de Dios. ¡Pam! Y el rey estaba disfrazado, pero tenía una armadura. Pero la flecha entró, dice, por la juntura. Por un huequito. Dígale que está a su lado, tú como cristiano no puedes tener juntura. Dice juntura, dice que dice juntura. Por la juntura, ¿cómo es? Por la juntura, Ney, ¿eh? O sea, tenía toda la protección, pero había una partecita que no la tenía. Yo creo que es como por aquí, ¿verdad? Entre las junturas de la armadura, ahí entró, porque ya ese era un juicio de Dios con ese rey. Porque ya Dios le había hablado a él de reiteradas maneras. Pero ese hombre, hermano, no escuchó. Entonces, ¿esto qué es? Juicio. Pero, hermano, nosotros vemos que ¿cuántos profetas había? Qué pocos profetas. Hoy estamos viendo, hermano, una cantidad de profetas, hermano, que todo lo que dicen es bueno. Dios puede enviar a un profeta para decir algo bueno, pero generalmente el profeta, el ministerio profético no se mueve para siempre hablar cosas buenas. ¿Ya? Yo creo que Jeremías lo dijo, Jeremías habló de eso. Jeremías habló de eso, ¿verdad? Y Jeremías no le gustaba el ministerio profético, él quiso callar. Pero dice que cuando intentaba callar, o sea, la voz de Dios, la voz profética, dice que un fuego ardiendo. Era terrible porque cada vez que Jeremías profetizaba se metía en un lío. Vea, los verdaderos profetas están comprometidos con Dios y cuando lanzan una palabra, el que la recibe muchas veces se molesta. Porque es que Micaías tenía algo. Si tú lees la escritura, cuando Micaías llega, ¿qué pasó? Lo que hicieron, ven acá, aquí están los 400 profetas y están diciendo, sal a la guerra. Di lo mismo. Digo, no, Señor, yo voy a decir lo que Dios me diga. Sí, como que Benaías llegó como una vaca, metiendo presión y metiendo. Y llegó uno solito. Y dijo, no, yo voy a decir lo que Dios me diga. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los 400 y Micaías? ¿Tiene que haber una diferencia? Número uno, Micaías estaba comprometido en decir la voz de Dios, en hablar la voz de Dios. Estaba comprometido. Y el que está comprometido, hermano, mira, el que tiene un llamado profético verdadero, tiene que acostumbrarse a la soledad. Porque a no todo el mundo le va a gustar lo que dice. A usted le toca estar solo.
no puedan dar mucho bonche, porque en el bonche hay mucho chisme. El que tiene el ministerio profético. Entonces, ese que anda en chisme, con el bonche, en el relajo, cuando venga a hablar profecía, nadie le cree. Porque es que el profeta tiene unas características. El profeta no es una persona odiosa, pero tú no la ves como con ese enchucho y esa habladera y eso. Es verdad, porque ya está contaminado su oído. Y hay cosas que dice la gente que cree que es profecía. Embuste, solo escuchó de chisme. Ministerio profético, hermano, es un ministerio exigente, pero el ministerio verdadero. Exigente, y se necesita tener carácter para decir lo que Dios mande. Hoy la gente quiere ir a un lugar donde se le diga lo que ellos quieren. Hermano, eso no nos conviene. A nosotros no nos conviene que nos digan mentiras. Por escuchar a los 400 profetas de mentira, lo mataron. Si hubiese escuchado al verdadero profeta, no lo hubiesen matado. Bueno, listo. Vamos a hablar la necesidad del discernimiento en la iglesia. ¿Qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué es el discernimiento espiritual? Anoche tuve una conversación con mis hijos frente a este tema. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Es la capacidad que da el Espíritu Santo. No es un espíritu de sospecha. Es la capacidad que da el Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el error. Solo da el Espíritu Santo. Se puede distinguir entre la verdad y el error. Te dije que hoy hay muchas voces. Entonces, ¿cómo distinguimos la verdad de Dios? Amén. ¿Por medio de qué? Del discernimiento. Amén. Discernimiento no es sospechar de todo ni criticar a todo. Eso no es discernimiento. No es sospechar de todo ni criticar a todos. Es juzgar correctamente conforme la palabra del Señor. Vamos a un texto bíblico que es muy conocido. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Vamos a mirar ese texto. Este tema es muy importante. Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Este es un texto muy conocido, ¿verdad? Dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Es para todo el mundo. Es para los que han alcanzado madurez. Hermano, no todo el mundo en la iglesia tiene madurez. No todo el mundo en la iglesia ha alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí dice cómo se alcanza la madurez. Ahí mismo, el mismo texto lo explica. Dice, para los que por el que uso. ¿Cuál es la palabra clave? Uso. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se alcanza la madurez espiritual? ¿Dónde está la clave ahí? ¿Dónde está? Por el uso. Por el uso. Dice que por el uso tienen que los sentidos. ¿Cómo los tienen? Ejercitados en el discernimiento. La palabra por el uso también se conoce por la práctica constante, por el ejercicio continuo, por el hábito. Amén. Amén. Se refiere a una capacidad adquirida
mediante la práctica repetida. Ahora, ¿el uso de qué? Salta esa pregunta, ¿verdad? Por el uso, pero ¿el uso de qué? ¿El uso de qué? Vamos a ver Hebreos 5 del 11 al 14 y el contexto, este contexto da la respuesta. Hebreos 5 del 11 al 14. Amén. ¿Es ese? Hebreos 5, 11 al 14. Hermano, esto va a abrir el entendimiento. Presta atención. Acerca tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Vea, usted en la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Usted no se puede distraer. Hay personas que están en la iglesia y están haciendo de todo. Juan, se ponte las pilas. Juan, a veces no lo quiero siempre ahí. Entonces a veces uno está haciendo de todo y uno no oye. Imagínate que tú estés en la iglesia y tú no escuches la palabra, que tú no le pongas atención. Hermano, hay gente que va a la iglesia, hermano, y está y con el Facebook tirando Facebook. Guau, guau, guau. Esa persona nunca va a alcanzar madurez. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Sigue, César? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay gente que tiene tiempo en el Señor y sale con unas cosas infantiles que ya debería saberlas. Ay, pastor, no, estamos hablando del que tiene ya tiempo, del que debería ser maestro. Y tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sigue, César? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hay gente vieja que todavía son inexpertos. ¿Es inexperto en qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Sigue, César. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿El uso de qué? Es el uso de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es una de las cosas que da discernimiento? El uso de la palabra de Dios. Yo escuché a la pastora que estaba preguntando, gracias a Dios que no mire a nadie, pero ella preguntó: ¿usted cuándo lee la Biblia? Si una persona no lee la Biblia, ¿cómo puede tener discernimiento? Por el uso de la palabra. El uso se refiere al uso constante de la palabra de Dios. Usted tiene que estar, mire, ve. ¿Y esto por qué? Ah, ya. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Entonces hay gente que vive y que el Salmo 1 y ya. ¿Cómo vas a tener discernimiento leyendo todos los días el Salmo 1? Tú tienes que leer todo el compendio. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios, no una sola parte. Hay gente que todos los días lee solo el mismo texto. ¿Cómo vas a alcanzar madurez? Amén. Se refiere al uso constante de la palabra de Dios. El uso constante. ¿Sabe qué da madurez? El uso de la palabra de Dios
Y no solo leerla, sino poniéndola en práctica. Eso da madurez. La madurez no viene por leerla. Hay gente que tiene conocimiento, pero no la ponen en práctica. No tiene madurez. La madurez es que tú la pongas en tu corazón y que tú la vivas. Hay mucha gente que sabe que hay que perdonar, pero no perdona. No puede alcanzar madurez. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Deme otro. Hay que vivirla. ¿Qué me da madurez? No solo el leerla, sino poniéndola en práctica en mi vida. Cuando alguien te maldice, vívela ahí. Bendícelo. ¿Realmente tú has tenido esa experiencia? ¿Realmente tú has tenido esa experiencia? Entonces, queda madurez. Hay gente, hermano, que tiene, todo lo tiene aquí, pero aquí no lo tiene. La Biblia hay que tenerla aquí, pero también aquí. Póngase la mano aquí, la Biblia hay que tenerla aquí, pero hay que ponerla aquí. ¿Y sabes cómo se pone aquí? Cuando la vives, cuando la obedeces, cuando la practicas. Entonces, el practicar la palabra, el conocerla y practicarla, me da discernimiento. Esto no puede estar distante a nosotros. La palabra no puede estar como distante a nosotros. Cristianos que hablan tantas cosas, pero que no las viven. No podemos ser cristianos que hablemos tantas cosas y no la vivamos. Ese vivirla, ¿qué da? Da madurez espiritual. Levante la mano los que quieren alcanzar madurez espiritual. Que el Señor te entregue diploma. Que el Señor te entregue maestría. Que el Señor te entregue doctorado. Para alcanzar madurez espiritual, yo tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil. Yo tengo que amarla. Yo tengo que cuidarla. Y yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. Para tener autoridad espiritual, o perdón, madurez espiritual, ella tiene que respetarme. O sea que eso no puede estar como en el libro y no practicarlo. El logos. No. Para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez por el uso. Dígale que está a su lado. No se alcanza madurez si no se practica la palabra. Yo te conté la historia de la señora que iba a las vigilias y se danzaba todas las vigilias. Y una vez me le metí escondido a su casa. Me le metí escondido. Ella era tía mía, era una hermana de mi abuela. Y me le metí escondido así. Y ella estaba afuera hablando con unos señores. Y en ese tiempo se escuchaba y que se estaban metiendo y que haciendo, y que el diablo y que se estaba metiendo en la casa. En ese tiempo, para esos días. Y que ya se había metido, se había llevado varias personas. Y llevó a la tía en la puerta. Y yo me meto escondido. Y ella estaba como que asustada adentro. Y estaba afuera como para tener una conversación con alguien. Para espantar miedo. Y de pronto yo me la acerco así por detrás y le toco el hombro. Yo le digo, Candelaria. Y ella, ¡ay, mi madre, María Purísima! Iba a todas las vigilias, danzaba, hacía de todo.
pero no había puesto la palabra en su corazón. Entonces, eso, hermano, eso no da madurez espiritual. Es por el uso. No solo leerla, tienes que conocerla, tienes que hojearla, pero también tienes que vivirla. Dígale que está a su lado, la palabra hay que vivirla. La palabra hay que obedecerla. ¿Sabes qué da discernimiento? Obedece la palabra. Amén. Amén. La gente cree que el discernimiento nada más cierra los ojos y ya. No, Señor, vívela. Hay que alcanzar ¿qué? Madurez. Madurez. Amén. Amén. El uso de la verdad aprendida, ponla en práctica. Cada vez que usted aprende una verdad, póngala en práctica. ¿Qué dice la Biblia? Que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Ponlo en práctica. Diga la verdad. Póngalo en práctica. ¿Sabe cuántos cristianos hay, hermano, embusteros? Tiran unos peñones más grandes que las canteras de Tubaco. ¿Qué peñones, oye? Hermano, yo hago una pregunta. ¿Se puede vivir sin decir mentira? Sí se puede. Sí se puede. Amén. Amén. Claro que no todo el mundo tiene que saber unos tipos de verdad. Por eso también hay que entenderlo. No todo el mundo tiene que saber unos tipos de verdad. Dime la historia, ¿qué fue lo que te pasó en tu infancia? No, él no tiene que saber esa verdad. Eso no. Sí, porque creo que estamos que condenados a hablarle a todo el mundo. No, Señor. No, esto no. Esto hace parte de nuestra intimidad. Amén. Amén. Esto tiene reserva. Sigamos. Este texto, Dios mío, ¿qué da discernimiento? El uso de la escritura. Y dice que por el uso tienen que los sentidos ejercitados. Los sentidos. ¿A qué sentido se está refiriendo aquí? No está hablando de los 5 sentidos. Está hablando del olfato. No. Sino de las facultades espirituales. Facultades espirituales. Cuando tú pones por obra la palabra, cuando tú tienes relación con la palabra y cuando tú la pones en práctica, el Espíritu Santo te va a dar facultades espirituales. ¿Cuáles son esas facultades? La capacidad de percibir. Hermano, yo llego al lugar y yo digo, aquí esto está pesado. ¿Sí o no? Facultades. Nosotros no somos brujos, somos hijos de Dios y tenemos discernimiento. Tú no percibes cuando entra un demonio. Son facultades que da el Espíritu Santo. Discernimiento, facultades, capacidad de percibir. También nos da una capacidad para evaluar. Una capacidad para evaluar algo. No, esto no está correcto. Hay gente que no tiene, de pronto, no son profesionales, no tienen estudio, pero tienen discernimiento del Espíritu. Hermano, y no los engaña. Y conozco profesionales con títulos que los han engañado. Los han estafado. Amén. Es una capacidad para evaluar y juzgar lo correcto de lo incorrecto. Amén. Así como el atleta fortalece sus músculos entrenando todos los días, el creyente fortalece su discernimiento practicando la palabra. No murmuréis los unos de los otros.
No juzguéis y no seráis juzgados. Mira más el ojo tuyo. Pero eso es difícil. Nos gusta mirar más el de afuera y juzgar más afuera. Porque para alcanzar madurez hay que vamos para adelante. El discernimiento no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla cuando un creyente estudia la palabra, la cree. Porque hay gente que la estudia, pero no la cree. La cree. Tercero, la obedece. La obedece. Y cuarto, la aplica una y otra vez en su vida. ¿Por qué Cristo tenía tanto discernimiento? ¿Por qué tenía esa madurez? Porque él la practicaba. Él la obedecía. Amén. Con el tiempo, esta práctica forma una sensibilidad espiritual que le permite reconocer con mayor facilidad lo que agrada a Dios y lo que no le agrada al Señor. Juan 7:17. Mire lo que dijo el Señor. Y tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir. Mire, este texto es profundo, el que vamos a leer ahora. Juan 7:17. Juan 7:17. Yo esta enseñanza la termino hoy porque la termino. Amén. Entonces prepárese. Amén. Juan 7:17. Mire lo que dijo Jesús. Mire ese detalle. ¿Qué ve usted ahí? Mira lo que él dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el requisito que pone primero? Tiene que haber la decisión de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo mismo que obedecer a Dios, que vivir la palabra. Eso es lo mismo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que una persona que vive la palabra conocerá, distinguirá una doctrina verdadera que de una doctrina falsa. Que hay bastante, ¿vieron? Por ahí me escribió uno el otro día y que solo Jesús es solo Jesús. Pero como nunca tuvo firmeza, nunca tuvo obediencia, andaba era de picaflor para aquí y para allá. Terminó enredado, ahora es Jesús solo. Y yo lo conocí entendiendo la verdad de Dios, pero también le vi el testimonio, era enamorado. ¿Qué pasó? No, que tiene una mujercita. ¿Qué pasó? Cayó en fornicación. Nunca iba a poder identificar si la doctrina es o no es de Dios. Ya lo vi que es Jesús solo. Pero ya le vi el problema. ¿Dónde está el problema? Vea, una persona que no está comprometida con Dios, con su palabra, es susceptible a cualquier engaño. Eso se llama el modalismo. Modalismo. ¿Qué es el modalismo? Dicen que Jesús en modos, que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Hijo y que Jesús es el mismo Espíritu Santo, sino que se mueve en modos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Oye, algunos no me han respondido. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? No. El Padre es el Padre. El Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un mismo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios.
Elohim es un nombre plural, no es singular. Cuando él hizo al hombre, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Habló en qué? En plural. Entonces, porque hay personas que los cogen, ¡pum! Oye, iban a la iglesia, ¿ahora qué? Tú lo ves con el malentendido y que testigo de Jehová. Oye, ¿qué es lo que te pasó a ti? O si no, lo ve uno vestido de camisita blanca, momón. Hay gente que tú lo ves aquí, allá, acá. ¿Sabe por qué? Porque nunca se han comprometido con la palabra de Dios. Por eso son susceptibles de engaño, de todo engaño y de toda mentira. Entonces, eso no da madurez. Como una persona, hermano, que no conozca la escritura y que no la viva, ¿cómo va a alcanzar madurez? Las personas que no están comprometidas. Hay gente que uno le pregunta, ¿tú estás seguro en este camino? Ay, yo no sé. Ojo, que con cualquier falta de doctrina se te puede meter también. No solo el mundo. Vamos para adelante. Iba a hacerlo reír un ratito. Vamos para adelante. Pero juzgué lo que estaba en el pensamiento y dije, no. Amén. La necesidad del discernimiento. Amén. Este texto es clave. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, si una persona no está comprometida con Dios, cuidado, déjase estar leyendo cualquier libro. Por ahí hay un debate en que entre un cristiano y un satanista. Si usted no está firme con Dios, yo le recomiendo que no vea eso. ¿Qué vamos a ver? Yo voy a ver eso. Si una persona no está identificada, si no está madura en Dios, que escuchando lo que dice el satanista y tomando nota. Cuando viene a ver el discípulo del satanista, ¿por qué? Porque no ha alcanzado madurez. No conoce ni los libros de la Biblia y se va a poner a estar escuchando un satanista. Una vez estaba una persona hablando conmigo y que no, lo que pasa es que en los tiempos de Noé, la gente hoy estaba pecando y detrás del picó. Y detrás del picó. En los tiempos de Noé había picó. Y que los picó y que la gente no se subió al arca porque estaban con el picó. Bendito sea el Señor. Amén. Una vez en una iglesia salió una profeta y dijo, aquí yo vengo pronto. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! Es Papá Noel, el espíritu de Papá Noel. Y hay unos tan pervertidos que hay que denunciarlos. Se metían en la casa y entonces le decían a las mujeres, tienes que quitarte toda la ropa para sacarte el mal que tienes. Y esas muchachas que no tienen discernimiento se quitaban toda la ropa. Por ahí uno y que sale y que besando. Que lo traigan para acá, para darle a ese sí le vamos a dar un beso, como dicen dominicanos, le vamos a dar una galleta. Que le vamos a quitar la unción. Eso es un bandido. Eso es un inmoral. Voy para tu casa que te tengo una profecía. Ojo, ojo, ojo.
Y después el peaje. ¡Pa! Cobra. Ay, ¿por qué no estás? No, estoy esperando la ofrenda. Vea. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Vamos a otro texto, hermano, que vamos a examinar. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Estamos mirando estos textos como un abogado. Así lo estamos mirando. Primera de Corintios 2, 14 y 15. La iglesia necesita conocer la norma de Dios, la palabra de Dios, para que no se dé echa cuento. Primera de Corintios 2, 14 al 15. Amén. ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Yo voy a tratar este asunto que estoy viviendo con el abogado. Es un tema de tu casa, de tu familia, es un tema espiritual. Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sigue? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hermano, yo pregunto, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es la persona que vive únicamente según su naturaleza humana. Sin la obra del Espíritu Santo, él no trabaja con el Espíritu Santo. Él vive solo con su intelecto. No puede entender eso. No lo puede entender. Puede ser muy inteligente, puede ser muy culto, oculta o preparada, pero si no tiene el Espíritu no comprende plenamente verdades espirituales. Amén. Entonces dice Pablo que para él son ¿qué? Locura, porque se han de discernir como espiritualmente. La palabra discernir significa examinar, evaluar, distinguir o comprender correctamente. Amén. Amén. Pablo enseña que las verdades de Dios no se descubren solo con inteligencia humana, sino mediante la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es el que nos abre el entendimiento para comprender y abrazar la verdad revelada. Amén. Y dice el texto que el espiritual ¿qué? Juzga todas las cosas. Así dice el texto, ¿verdad? El espiritual juzga todas las cosas. Aquí juzgar en este contexto no significa condenar personas. No es condenar personas. La palabra tiene el sentido de examinar, evaluar y discernir. El espiritual juzga, las examina. Hay asuntos que hay que examinarlos. Un abogado iba a comprar un bien inmueble y ya tenían todo listo y el certificado de tradición. Cuando hace eso, el Espíritu Santo le dice, revisa tal bien esta parte. Hermano, habían alterado el certificado de libertad y tradición. La hubiesen estafado. Hubiese perdido una millonada. Pero ¿quién le ayudó? El Espíritu Santo. Mira, el Espíritu, el discernimiento que da el Espíritu nos puede librar de malas decisiones. Hay gente, hermano, mal casada porque le faltó discernimiento. Mal casada. Están llevando una palera hoy. Porque les faltó discernimiento. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Hermano, hay que aplicar discernimiento. El espiritual ¿qué? Juzga. Juzga todas las cosas.
juzga toda la. Por eso es importante uno buscar asesoría con sus padres, con los pastores. Pastores, esto que usted qué opina, mire esto. Oh. El espiritual juzga, examina. Pastor, me invitaron a predicar en tal iglesia y no sabes que ahí hay un espíritu de adulterio. Y hay gente que ha salido de un lugar bajo la influencia de un espíritu de adulterio, pero por falta de discernimiento. Bajo un espíritu de homosexualismo, porque le faltó discernimiento. Vea, hermano, esto está serio. Esto está serio, esto está serio. Amén. El espiritual juzga todas las cosas. Es decir, hay que examinar, hay que evaluar. El creyente maduro, guiado por el Espíritu, puede evaluar doctrinas. Aquí los están visitando los testigos de Jehová. ¿Cuántos ya tienen cita con los testigos aquí? Levanten la mano. Puede evaluar doctrinas. El espiritual que tiene discernimiento puede evaluar enseñanza. Usted no puede tragar entero. Hay que ser como los de, ¿cómo que es, Miguel? Los de, se me va el nombre, los de Berea. Los hermanos de Berea. Usted no puede estar tragando entero todo lo que escucha y listo. El espiritual evalúa doctrinas, enseñanzas, también se evalúan decisiones. Hay muchas decisiones que hay que evaluarlas. ¿Cómo que se llama la suegra de Noemí? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Qué hizo Noemí? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde vivía Noemí? En Belén. ¿Y para dónde salió? Para Moab. ¿Qué pasó allá? Se le murió el esposo y se le murieron los 2 hijos por una mala decisión. Hasta para mudarse. Vea, hermano, tristemente hay gente que salió a buscar la muerte. Unos malos vecinos. Amén, pero guiado por Dios. Guiado por Dios. Necesitamos la guianza. Porque si el Señor te dice, ves, te va a ir bien. Pero si Dios te dice, no vaya, y que ya lo estamos leyendo, eso se le pasó a los reyes. Le dijeron, ¿qué le decían los falsos profetas? Ves, y lo mataron. Decisiones. Amén. Amén. Y dice el texto que nosotros tenemos, sigue. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sigue, César. Dice, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? ¿Qué dice de nosotros? Mas nosotros tenemos la mente de ¿qué? De Cristo. Dígale que está a tu lado. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No significa que sabemos todo lo que Cristo sabe. No significa eso. No significa que pensamos con perfección. No significa eso. Significa que, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Que por la obra del Espíritu Santo, el creyente aprende a pensar conforme a Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Pensar conforme a Cristo. ¿Cómo así? Yo veo el pecado como Cristo lo ve. Eso es tener la mente de Cristo. Yo veo el pecado como Cristo ve el pecado. Yo amo lo que Él ama. Eso es tener la mente de Cristo. Rechazo lo que Él rechaza. Eso es tener la mente de Cristo. Hermano, y lastimosamente mucha gente no tiene la mente de Cristo en este aspecto.
no rechazan lo que Dios rechaza por falta de discernimiento. La iglesia ha padecido por mucho tiempo por el discernimiento. Valoramos la humildad por encima del orgullo. Eso es tener la mente de Cristo. Buscamos la voluntad del Padre antes que nuestros deseos egoístas. Eso es tener la mente de Cristo. Amén. Entonces, una iglesia con la mente de Cristo discierne antes de aceptar cualquier enseñanza. Que voy a leerme este libro y que la espiritista ni que espiritista. Mira, el espiritual lo evalúa todo según las enseñanzas, la escritura. Eso no está de acuerdo a la palabra. Eso que está diciendo, eso no encuadra con la palabra. Amén. 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 No se deja llevar por donde va dice que la gente va para donde va, ¿cómo es dicho? Para donde va Vicente, va la gente, no. Nosotros vamos para donde va Cristo. Poca gente detrás de las cosas erradas, no caminamos de acuerdo a los 400 profetas. Amén. Amén. Tremendo esto, ¿verdad? Mira lo que es necesario tener la mente de Cristo. Quiero tocar un temita ahora muy bueno, que está dentro de este tema, que es muy bueno. Y a la vez interesante. Y es lo siguiente. Cuando Jesús nació, óigame bien, te voy a ponerlo práctico para que me puedas entender. Cuando Jesús tenía 3 meses, ¿él sabía que él era el Hijo de Dios? O sea, ¿Jesús nació sabiendo que era el Hijo de Dios? Hay que partir de la base que Él es completamente Dios, pero también completamente hombre. Ahora la pregunta es, Miguel, tráeme a tu hijo un momentico. Tráeme a tu hijo un momentico para ilustrarlo. Mira al niño. ¿Será que Jesús a esa edad sabía que era el Hijo de Dios? Exacto. Él no lo sabía. Ah, pero él es Dios. No lo sabía. Porque él era ¿qué? 100% hombre. Ahora, ¿cómo lo supo? Vamos a la Biblia, a Lucas 2:40. A ustedes les gustan los temas así, yo me estoy dando cuenta. Lucas 2:40. Vamos a mirar lo que dice Lucas 2:40. Lucas 2:40. Mire lo que dice Lucas 2:40. Dice, y el niño, ¿qué dice? Crecía y se fortalecía. Óigame bien, el niño ¿qué? Crecía. ¿Y qué más? Y se fortalecía. Los niños que están aquí, los adolescentes, tienen que fortalecerse. Porque si no se fortalecen, el mundo los agarra. El niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. ¿Quién se llenaba de sabiduría? El niño. Algunos dicen, no, porque él era Dios. No, señor. Él era 100% hombre. Entonces, un niño se puede crecer y se puede fortalecer y se puede llenar también de sabiduría. Ahora que uno ve a los pelados que están como yo, no sé qué es lo que les pasa. Pero en nuestros tiempos, muchachos de 12 años, instituto bíblico con nosotros y disertando y hablando la palabra del Señor.
con un entendimiento, con una sabiduría. Los muchachos de este tiempo tienen que fortalecerse y llenarse de sabiduría. Y dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos a buscar otro texto. Si tú dejas a tu hijo en tu casa, ¿cómo se va a fortalecer y cómo va a crecer? Oiga esto. Esto es una gran responsabilidad. Mire la pregunta y mire la respuesta. El niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos ahora a un texto determinante. Váyase ahí a Lucas 2:52. Usted conoce este texto, pero ahora lo va a ver diferente. Lucas 2:52. Lucas 2:52, César. ¿Y el 2:40 qué pasó? Ah, no, espérate un momentico. Padre Santo. No. Lucas 2:49. Me asusté. ¿Se acuerda que Jesús se perdió? Él duró perdido, ¿verdad? Y cuando los papás lo encontraron, mire lo que él dijo. Y aquí está la respuesta. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso no lo sabía ni un rabino. Eso no lo sabía ni el sumo sacerdote. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Ahí, dígamelo a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es de lo que él dice? ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Cómo usted lo entiende? A ver, escucho. Ahí, ¿cuál es el elemento diferenciador? ¿Cuál es? No, ese no es. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Qué es lo que dice con contundencia? Padre. Están diciendo muchas cosas. Lo que pasa es que cuando ya uno conoce mucho los textos, los normaliza y deja de ver las diferencias. Y los que conoces, tú tienes que tener más cuidado con los textos que conoces. Porque entonces ya yo los conozco y ya no veo nada. No, ahí hay algo que no era normal. ¿Qué es lo que no es normal ahí? ¿Ah? Ahí lo sabía, ya ahí lo sabía. Pero, ¿qué ve usted diferente ahí? Ya la pastora lo dijo. ¿Cuál es? Yo estoy viendo su grado de madurez. Sí, pero ¿cuál es la revelación? Aquí está, ¿ve? Padre. Nadie había dicho eso. Nadie había dicho eso. Abraham lo conocía como el omnipotente. En los diferentes nombres de Dios. Nadie había tratado a Dios como padre. Nadie. Y él a los 12 años lo trata como padre. Lo que pasa es que normalizamos el Padre Nuestro, pero nadie había hablado de Dios como Padre. Nadie. El unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Pero ¿ha dado a conocer qué? Al Padre. Porque conocían a Dios, conocían a Elohim, conocían a Jehová, pero no conocían al Padre. Y hay un elemento diferenciador entre conocer a Elohim, a Jehová y conocer al Padre. Porque es que ya tú no lo vas a ver diferente.
Tú sabes que si Él es tu papá, Él te va a cuidar. Si tú sabes que Él es tu papá, te va a dar todas las cosas, todo lo que tú necesites. Te vas a pasar por un problema, Él va a estar contigo. Y que si tú le pides una piedra, no te va a dar un pescado, porque Él es tu papá. Él sabe lo que tú estás pidiendo. Él sabe las necesidades aún económicas y Él te las va a suplir. Él te las va a dar. ¿Por qué? Porque Él es tu papá, tu padre. Ay, Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu padre. Eso pasa que como leemos en los textos, normalizamos todo y dejamos de ver esta palabrita, padre, primera vez que lo dicen. Nadie ni Moisés. Camina que tienes un papá que pelea por ti, que te guarda, que no te va a dejar solo. El Abba. Pablo pudo hablar del Abba, papito lindo. ¿Pero por qué? Porque Jesús habló del Padre. Entonces, aquí ya para detenernos, ¿aquí sabía o no sabía? ¿Y aquí sabía? Ya él aquí sabía que él era el Hijo de Dios. A los 12 años ya tenía la claridad que era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo supo que él era el Hijo de Dios? Ahora sí, ¿cómo? Por revelación. ¿Cómo supo que era el Hijo de Dios? Por comunión. Sin comunión no hay revelación. Sin comunión no hay revelación. La revelación viene por comunión. La revelación viene por relación. La revelación viene por relación, por intimidad. ¿Tú quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Él lo supo. Él lo supo a los 12 años. Tú tienes que fortalecerte. Tú tienes que tener relación con Dios. Hay gente que tiene 50, 60 años y están perdidos en este mundo. No saben ni quiénes son en Dios. Como si estuvieran en un gran océano. El discernimiento viene por la comunión. Silencio. La gente dirá, pastor, lo que nos están mandando ahora. Y ahí está. Ahí está el detalle. Con la palabra, pero hay que estar en la presencia de Dios. Claro. Mano, sin discernimiento. Mira, óyeme bien lo que te voy a decir. Hay brujos que se están haciendo pasar por cristianos. Son brujos y se meten en las iglesias y fingen que alaban a Dios, que glorifican a Dios y le caen bien a todo el mundo hasta que le den el púlpito y lanzan su hechizo y su brujería. Y todas esas cosas pasan, hermano. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. Claro, no a aquella persona. Yo me acuerdo que yo estaba cuando empecé a pastorear, todo el que llegaba era brujo. Yo, no, pero esto no puede ser así. Esta está rara, esta es bruja. No. Ya estos no me están guiando bien. Todo el mundo llaman bruja. Así no es. Sí, hermano, cuando yo empecé a pastorear, eso había unas hermanas que estaban ahí atrás de mí. Entonces, pastor, esa que llegó tiene cara de bruja. Yo estaba allá arriba en Nelson Mandela, eso allá de Bravo. Pero yo empecé a orar, yo, ven acá, no, esto no es así. Esto no es así, imagínate, era un espíritu tremendo. Porque si yo no discierno, esa iglesia no crece. Yo no hubiese dado entrar a nadie ahí. ¡Bruja! ¡Vete! Usted era una persona que estaba buscando al Señor, pero por no tener discernimiento, esa iglesia creció y se convirtió en la segunda iglesia más grande. Pero hay que tener discernimiento.
y discernimiento de espíritu, no de sospecha. No por chisme, no por cara, porque a mí me parece. La iglesia necesita, hermano, si tenemos discernimiento, ¿qué evitamos, hermano? ¿Qué evitamos? Engaño, mentiras, malas decisiones, la muerte, inestabilidad. La iglesia necesita el discernimiento. Necesitamos tener la facultad del Espíritu. Pero ¿cómo se obtiene la facultad del Espíritu? ¿Cómo se obtiene? ¿Por la madurez qué? Por el uso de la palabra, viviendo la palabra. ¿Qué más? Teniendo comunión con Dios. Comunión, teniendo relación con Dios. Hay gente que se ha quitado la vida porque escucharon una voz y no era la de Dios. Y le dijo, quítate la vida. La persona, hermano, que no tiene discernimiento. Alguno dice, ay, Dios me dijo que me quitara la vida. Un momento. La palabra dice, no matarás. Y ahí está incluido quitarle la vida a una persona afuera y quitarse la propia vida. Jesús dice, el día ni la hora nadie la sabe, solo mi Padre ni los ángeles. Ahora yo hago una pregunta hoy. ¿Cristo sabe el día y la hora de su regreso? Oiga lo que le acabo de preguntar. Cristo sabe el día y la hora de su regreso. Yo escuché no. Es que quiero ver cómo usted discierne la escritura. Levante las manos los que dicen que no lo saben. En este momento la gente no baja ni sube. Yo en este momento lo conozco. Levante la mano los que dicen que sí sabe. Bueno, quiero enseñarte algo. Cuando Él lo dijo cuando estaba sujeto y limitado a la humanidad. Porque Él le tocaba caminar. Él se sentía triste. Él lloraba. Él tenía alegría. Pero ahora mismo Cristo está en la eternidad. Y Cristo es Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Denle un gloria al Señor. Si usted en este momento usted dice que Cristo no lo sabe, usted está desconociendo su deidad. ¿Sí me hago entender? Te tengo otra. Entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que hay que enseñarle las primeras cosas. Esta que acabo de decir es una de las primeras cosas. Escuche, eso. Cuando Él lo dijo, el Padre es mayor que yo. ¿Dónde estaba? Ahora, ¿dónde está Él? Usted no sabía que hay un texto en la Biblia en Hebreos donde el Padre adora al Hijo. Entonces, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El decir que Él no lo sabe es una doctrina de error.
Y hay que tener discernimiento. Porque en este momento Él está ¿dónde? En la eternidad. Hay gente que todavía está peleando y buscando el texto que Él no lo sabía. Desconociendo su deidad. Otra. ¿Cristo es creado o no es creado? ¿Cristo es creado o no creado? No es creado. Él no es creado. Si decimos que Él es creado, dejamos de decir que Él es Dios. Hermano, yo creo que aquí hay que estudiar la doctrina de Dios. Dejamos de verlo como Dios. Mira, es que el término hijo de Dios, ese no es cualquier término. Cuando tú vas a la Biblia y dice que Cristo es el Hijo, está escrito con H mayúscula. Un judío entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. Acá en Occidente no se entiende eso. Cuando se dice de hijo, la gente cree que está hablando de papá e hijo. No, hijo de Dios es uno igual a Dios. Por eso es que los querían matar. Por eso decían, él habla blasfemia. Si tú lo miras de Occidente, ¿cómo el hecho de decir que Él es el Hijo de Dios es una blasfemia? No es una blasfemia. Pero para el judío sí saben lo que significa ser el hijo. No, nosotros somos los hijos. O sea, yo quiero que usted tenga claro que Jesucristo es Dios. No me lo baje. No me lo descategorice. ¿Ya te das cuenta? El decir que Jesús no sabe el día y la hora, eso lo dijo allá. Lo dijo cuando estaba limitado. Pero en este momento, Él está en la eternidad. Y Él sabe todas las cosas. O si no, vaya y léase capítulo 1 de Juan. ¿Qué dice el capítulo 1 de Juan? Hay gente que hay que enseñarle, hermano. Tienen doctrinas. Escúcheme, hay gente que tiene una influencia, unos ramitos de testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es creado. Los testigos de Jehová dicen que Cristo no sabe ni el día ni la hora. Jesús no sabía, pero Cristo sí. Oiga bien, hay una diferencia entre Jesús y una diferencia entre Cristo. Entonces, esas son enseñanzas de testigos de Jehová. Y eso es mucho YouTube. Amén. Por eso la doctrina le corresponde al pastor. Hoy con un hermano que sembra, hermano, pueden traer confusión, enredo. Si el pastor está enseñando una cosa y otro está por otra vía, hay que prestarle atención. Porque la doctrina es del pastor. Y aprovecho, si usted va a predicar una parte, usted nunca se meta con doctrina. Eso no le corresponde a usted. Hay gente que uno dice, este no me lo mandes más nunca, porque se metió a tocar unos temas que ni él mismo maneja. Hay que hablar de inspiración, hay que levantar, que Dios levanta, que Dios se glorifica. Pero los temas doctrinales son temas de los pastores. Amén. Amén. Hermano, hay que alcanzar que madurez por el uso, por la obediencia a la palabra, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta hora.